Hemos establecido que el campo zodiacal es un invariante y, sin embargo, vemos que los sistemas que forman los seres vivos son variantes, variables y distintos. Por tanto, habrá que atribuir la formación de estos a algún otro parámetro de influencia, incluido en dicho invariante. Este parámetro es la velocidad o el tiempo. Los planetas y los ciclos giran dentro de este campo zodiacal en torno a nosotros a diversas velocidades angulares. Y son ellos, de acuerdo con estas velocidades, los que crean los distintos órganos y sistemas biológicos. ¿Qué tal, citaredos, citaredas? Esto es Cita la Música Hermética. No olvidéis suscribiros para estar al tanto de estos vídeos y de las novedades. Estaba leyendo ahora mismo a Demetrio Santos en su Astrología Teórica. La referencia a los fotoperiodos que hace, esta nomenclatura es en otros momentos del libro o en otros momentos del libro, en otros libros también, es precisamente por estas dinámicas planetarias y que ello tiene ejerce una influencia sobre las regencias eh, orgánicas, porque Demetrio Santos aplica la astrología a lo orgánico como antaño se hacía, es decir, a la salud, a la medicina. Es mucho más tarde que la astrología se convierte, bueno, en una cuestión más esotérica. Bien, hoy vamos a seguir hablando de la cuestión del acercamiento de la música hermética y por qué se hace necesario estudiarla abandonando una cuestión que no satisface el entendimiento musical como es la música moderna. Ya en un anterior vídeo dejamos por sentado la terminología. No se puede llamar música clásica a aquella que no pertenece al periodo clásico ni que lo reverbera. Es una música moderna, puesto que, a grosso modo, y ahí tienen el vídeo para ver la expansión de la explicación, nace en la Edad Moderna y no hereda, salvo en el caso del final del Renacimiento, no hereda las tesis clásicas, no hereda la razón y, por tanto, no se puede atribuir un clasicismo. Siempre que hablen de clasicismo estamos hablando de Grecia y de Roma, ¿verdad? Muy bien. Aquí Demetrio, base fundamental para la música hermética, habla de cómo los ciclos afectan a las regencias. En esencia, cuando hablamos de música, estamos también hablando de ciclos. Voy a hacer este vídeo de alguna manera bastante inteligible para que sea fácil entrar en estos conceptos. Una nota está vibrando. Tiene varias vibraciones porque no está únicamente compuesta por una sola frecuencia, sino que tiene los parciales. Hay varios armónicos en esa nota, aunque a la nota la llamemos de una sola manera. Varias vibraciones. Ya conocen el fenómeno de resonancia, por el cual si una cuerda está vibrando a una determinada nota, una cuerda que no estemos tocando, si tiene la misma afinación o tiene armónicos de esa afinación, vibrará sola, sin ayuda, siempre y cuando estén contenidas dentro del mismo aire. Este concepto del aire que respiramos o el aire que compartimos es importante, porque nos lleva desde un aire físico, con el ejemplo de las cuerdas, a un aire metafísico, con el ejemplo de la razón. Hay personas que simplemente están en diferentes mundos de la razón, mayor o menor proximitud, jerarquía. Esto además lo vemos y lo iremos viendo más en el eón en el que estamos, 200 años de ciclo de aire. Esa división en el aire nos afectará y afectará a las generaciones venideras. Bien, pero esto ya es otra historia. Esto está en el libro de música hermética explicado. Como digo, quiero acercar conceptos. Los ciclos, que una nota contiene varios, implican unas resonancias. Y bien es cierto que en el cielo los fotoperiodos, las velocidades angulares que menciona Demetrio, los estudios que hace Kepler de la Harmonices Mundi, arrojan números, arrojan dinámicas. Esas dinámicas están presumiblemente afectando y están directamente relacionadas como si fueran cuerdas con elementos de nuestra biología. No cuesta entonces imaginar
que la música, al ser tocada, también va a ejercer cierto influjo. Ha de tratarse de magnitudes similares. No podemos estar considerando que una vibración afecte algo cuya resonancia ha de estar muy, muy por debajo o muy, muy por encima en frecuencia. Si yo toco un instrumento, no va a estar afectando a priori a el color del haz de luz que esté entrando o a la información electromagnética a priori de una señal, porque están en magnitudes muy separadas dentro del espectro. Sin embargo, la naturaleza esencial de la octava y de la superoctava, es decir, todo el conjunto de octavas, es la misma. Da igual contemplar una quinta en sonidos súper graves que contemplar una quinta en radiofrecuencia. La misma relación de 3 a 2 se va a producir. Todo va a estar gobernado por el número. Y entonces, ¿cuál es el denominador común? La razón. La razón es la ratio, razón entre dos números, uno entre el otro, relación. Esto es el intervalo musical. Entonces, cuando observamos las vibraciones de los planetas o de lo que sea y aceptamos una posible causalidad hacia los órganos del cuerpo o hacia los funcionamientos, las dinámicas, los humores, en definitiva, ahí es donde entra la música, porque la música lo hace inteligible. Podemos perfectamente ser inconscientes a todo este evento. Eso es lo que genera y fabrica la psique. Pero cuando aprendemos música hermética, esa inconsciencia pasa de ser tal y sube a la consciencia, se eleva por sobre las aguas, que se dice metafóricamente. Entonces ya está bañada por la luz del sol. También continuando con la metáfora, se aurifica. Cuando mucha gente habla en redes acerca de la alquimia y la alquimia del sonido, llenándolo de esoterismo, quizás confunde más que aclara. Porque en el fondo todo lo que no percibimos con la razón se convierte en un alimento de la psique de los monstruos. La razón es el discernimiento, no es la lógica materialista o determinista de la ilustración, es el discernimiento, es el ajuste que el ser humano puede realizar entre unas cosas y otras. Entonces, esa facultad es música hermética, porque todos los intervalos en música hermética no necesariamente suenan, sino que llegan a esa abstracción donde están los números relacionados entre sí, uno entre el otro, divididos por esa espada del discernimiento. Esto se explica en el libro de música hermética con detalle, pero es interesante hacer un acercamiento, porque ¿por qué estudiar música hermética si se puede estudiar la música clásica? En primer lugar, porque no es música clásica y porque hace falta estudiar música clásica. Realmente la música hermética es música clásica. Con esto me despido. Recuerden que esta es la punta del iceberg para el puro de corazón y la puerta a la perdición para el ambicioso de conocimiento. No se quemen como Ícaro en la búsqueda del conocimiento. Empleen el espejo de Perseo contra esa psique, esa gorgona, Medusa. Me despido. En la cajita encontrarán el link a la formación y también a literatura. Y lo que me resta deciros es que nos vemos en el siguiente vídeo. Compartidlo. Nos vemos. Saludos órficos.